Ya, chiquillos. Hoy día vamos a hablar del síndrome apneico. em, Adivinen cuál es el ente principal, la apnea, ¿cierto? Esto es en el contexto de pediatría, ya de los niños. De eso vamos a hablar hoy día. La apnea va a ser la ausencia de flujo aéreo o de esfuerzo respiratorio en 20 segundos o más, o menos de 20 segundos si el paciente tiene alteración, disminución de la frecuencia cardíaca o disminución de la saturación de oxígeno. Y le vamos a hacer al tiro un paralelo con la hipopnea, que es la disminución del flujo más de un 30%, o de la saturación de oxígeno más de un 3%. ¿Ya? Entonces tenemos la regla del 3 para la hipopnea y la regla del 2 para la apnea. ¿Ya? 20 segundos sin esfuerzo o sin flujo. ¿Ya? Flujo, recuerden que es volumen de aire por unidad de tiempo. ¿Ya? Y recordemos también, para entender la fisiología, nuestro control de la respiración. Si quieren, tengo un video de control de la respiración para que lo vayan a ver en este canal. Voy a dejar una tarjetita para que le hagan clic. Pero en términos básicos tenemos que debajo de nuestro encéfalo está el centro respiratorio, que va a recibir información de los quimiorreceptores centrales y periféricos. ¿Ya? Recordemos un poco dónde se ubican los quimiorreceptores periféricos. Están en el callado aórtico, ¿cierto? Ahí donde se los dibujé. Y también están en la bifurcación carotidia, ¿ya? Ese es el cuerpo carotidio. Y lo que van a estar sensando estos quimiorreceptores son elementos químicos, pues se llaman quimiorreceptores. Y el central va a sensar el CO2 a través de su disociación en hidrógeno. Se los voy a mostrar al tiro. Como el CO2 es súper difusible, a diferencia del hidrógeno y el HCO3, atraviesa la barrera hematoencefálica, se une con agua adentro y libera protones. Y esos protones van a significar que aumentó el CO2 y le van a estar diciendo a nuestro eh, en el fondo centro respiratorio que hay un aumento de CO2. Eso quiere decir que estoy botando menos CO2 y que estoy respirando menos, por lo que tengo que respirar más. Y los cuerpos carotidios y el callado aórtico lo que hacen es, como tienen muchos capilares, es sensar el oxígeno. ¿Ya? Entonces, nuestros quimiorreceptores en el fondo van a sensar aumentos del CO2, disminuciones del oxígeno, y con eso van a decir, chuta, tengo que aumentar la frecuencia respiratoria o la amplitud de mi respiración para hacer que aumente el oxígeno y disminuya el CO2. Si quieren como recordar mucho más específico, tengo un video de 20 o más minutos de control de la respiración en este canal para que lo vayan a ver, porque el síndrome apneico per se ya es largo, entonces no puedo estar haciendo el video de control de la respiración, pero nos va a ayudar a entender por qué hay apneas que son más centrales, que se altera todo esto del centro respiratorio y no hace la respuesta que tiene que hacer y no tenemos un esfuerzo respiratorio, versus las apneas que van a ser más obstructivas y donde la alteración no va a estar en el centro respiratorio, que sí va a responder al descenso de oxígeno, al aumento de CO2, sino en la vía. Ya va a haber simplemente un aumento de la resistencia a nuestro flujo aéreo. El aire no va a pasar por donde tiene que pasar. ¿Ya? Pero mientras tanto, para que recuerden, les voy a dejar el link para que vean el video de la fisiopatología. Entonces, mnemotecnia, C de central sensa el CO2 a través del aumento de los protones y lo periférico va a centrar el oxígeno. ¿Ya? Eso le va a entregar información a nuestro control respiratorio, que le va a enviar información a vías eferentes que vienen de la corteza motora. ¿Ya? Y esa corteza motora va a enviar una señal a través de alfa motoneuronas por la médula y esas neuronas van a llegar a inervar los músculos respiratorios. Y estos músculos respiratorios, repito mi propaganda, están mucho más detallados en mi video de control de la respiración, pero el más importante es el diafragma, que al descender va a generar una presión negativa que va a producir la respiración. ¿Ya, chiquilla? Eso con respecto a la fisiología de este tema. Ahora vamos como con la patología. Nosotros podemos clasificar la apnea, yo ya les adelanté un poquito, con lo que nosotros vemos en el monitor cuando lo monitorizamos. Ahora después vamos a ver a quiénes monitorizamos. Y vamos a tener que medimos el flujo de aire que entra por la nariz, los movimientos respiratorios, que van a ser los movimientos que medimos por impedanciometría en el tórax, y saturometría, saturación de oxígeno. ¿Ya? Esas cosas medimos. Entonces, lo primero para definir apnea es que no tenemos un flujo de aire durante 20 segundos. Y si pasa eso, miramos cómo se comporta el tórax. Si no se están moviendo los músculos, es que no viene la información de arriba del centro respiratorio, así que es central. Si se están moviendo los músculos es porque están compensando un evento obstructivo y decimos que la apnea es obstructiva. Y así podemos dividirla en central y obstructiva, ¿cierto? La saturación de oxígeno obviamente va a descender durante la apnea y también podemos medir a través de una electrocardiografía la actividad eléctrica del corazón para ver si se asocia a alguna arritmia o alguna otra alteración más bien cardíaca. ¿Ya? Eso, si tenemos una bradicardia, por ejemplo,
podemos definir, o una desaturación, podemos definir apnea siendo que dure menos de 20 segundos, ¿ya? Y eso es lo que dijimos al principio como definición de la apnea, ¿ya? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a la apnea una vez que nosotros ya hicimos el diagnóstico? Para saber más bien la etiología de lo que está pasando, es dividir el enfrentamiento en menos de 3 días, entre 3 días y un año, y más de un año de vida, con la edad básicamente. Y entre 0 y 3 días, nosotros podemos dividir la apnea en primaria y secundaria. La secundaria quiere decir que es secundaria a otro evento, ¿ya? En general son eventos graves, hay que descartarlos y por eso es el enfoque que vamos a tener en cuanto a la investigación, a los exámenes complementarios. Vamos a ver si es que hay infección, si es que hay sepsis, si es que hay inflamación generalizada. Y eso es porque la interleuquina 1 y otras interleuquinas, cuando producen aumentos de las prostaglandinas con la inflamación, se ha visto que las prostaglandinas pueden inhibir el centro respiratorio y así generarnos una apnea central, por ejemplo, en el contexto de una infección. Así que le podemos preguntar a la mamá si es que hubo coreamnionitis, ruptura prematura de membranas, cualquier infección, ¿ya? Y también si el niño está cursando con una infección respiratoria. También podemos tener enfermedades metabólicas, así que podemos pedir electrolitos, podemos pedir glicemia, cosas más raras como, no sé, exámenes para la fenilketonuria, etc. Podemos buscar malformaciones del sistema nervioso central, puede ser un paciente que esté cursando con epilepsia, con una ACV, un paciente hay que preguntarle si tuvo un trauma, ver si es que tiene alteraciones obstructivas de la vía aérea congénita, la más clásica es la laringomalacia, puede tener parálisis de cuerdas vocales si fue intubado, alteraciones craneofaciales, neuromusculares, etc. Entonces, en laboratorios, como ya les dije, pedir gases en sangre venoso, electrolitos, glicemia, perfil bioquímico. Podemos pedir neuroimagen, electroencefalograma, una evaluación por otorrino para ver esto que dijimos de obstrucción de vía aérea congénita y monitorizar al paciente en UCI, porque dentro de las causas pueden haber causas graves y tenemos que tenerlo bien vigilado al pacientito. ¿Ya? Si no encontramos ninguna causa después de toda esta descarte de causas secundarias que son más graves pero menos frecuentes, nos podemos enfrentar a una apnea primaria. La apnea primaria o idiopática va a ser dependiendo, se va a llamar de cierta manera si es que es más de 37 semanas el niño, va a ser el lactante y si si nació menos de 37 semanas va a ser del prematuro. Ya en el esquema lo dibujé al revés. En el prematuro lo más común es que sea por inmadurez del sistema nervioso central porque el prematuro nació antes de tiempo, no alcanzó a madurar su sistema nervioso central, su centro respiratorio, su control de la respiración y puede tener alteraciones de la succión y la deglución, un diafragma más flojito que se fatiga más, puede tener una menor respuesta al aumento de CO2. Y en la apnea del lactante lo que sucede entre los 2 y 6 meses. Se altera la mielinización y la respuesta en el fondo que va a tener el centro respiratorio a los quimiorreceptores periféricos. ¿Ya? En el fondo los dos eventos son más o menos de maduración del sistema nervioso central. Y lo que podemos ver en este caso, y también en la apnea primaria del prematuro, en general en la apnea primaria, es una respiración periódica, ¿ya? O de Cheney-Stokes, que en estos pacientes va a ser, en el fondo no va a alterar lo cardiovascular, ¿ya? Es una respiración irregular, pero es esperable hasta los 6 meses, ¿ya? El manejo de la apnea primaria, en el fondo la que no encontré la causa, ambiental, farmacológico y puedo usar medidas de ventilación, ¿ya? El ambiental es básicamente tener una temperatura adecuada, tener al niño la camita un poco elevada hacia atrás y tener medidas de prevención de la muerte súbita. En cuanto a los fármacos, tenemos las metilsantinas, que son la cafeína, por eso dibujé un café, pero es que no es que le den café al niño, que incluyen la cafeína y la teofilina. Ahí están las dosis, se las pueden aprender. Más o menos cafeína 10 de carga y 5 de mantención, 5 miligramos por kilo, y teofilina es 5 de carga y 2 de mantención miligramos por kilo, ¿ya? Luego, en la ventilación con presión positiva podemos hacer uso del CPAP, que lo pueden ver en mis videos de ventilación. Y el CPAP lo que hace es mantener una presión continua entre 4 y 6 centímetros de agua para evitar el colapso de la vía aérea. Yo lo asocio más a una causa obstructiva y las metilsantinas, como ayudan con el tema de activar el centro respiratorio, las tengo más asociadas a una causa de inmadurez del centro respiratorio y por eso encuentro que tienen más sentido en una apnea primaria.
pero no deja de ser útil el CPAP, ¿ya? Porque si hay un poco de elemento obstructivo, si los tejidos como que son blandengues y se caen y obstruyen, el CPAP nos puede ayudar, ¿ya? Entre los 3 días y el año de edad vamos a tener el concepto de ALTE y de BRUE. El ALTE es un concepto antiguo y el BRUE es una definición nueva. El ALTE gastaba mucha plata porque eran todos los pacientes que tenían apnea, cambio de color, de tono, asfixia o náuseas y que el observador había visto que estaba como muerto, ¿ya? Entonces eso era muy subjetivo y hacía que se hicieran exámenes de más. Ahora ocupamos el BRUE, que necesita que sea menor de un año, que dure menos de un minuto y que tenga más de uno de los elementos de respiración alterada, cianosis o palidez, ya no incluye la rubicundez, cambios del tono, compromiso de conciencia y que no le encontré la causa al examen físico y a la historia. Entonces lo primero que voy a hacer con un paciente que tiene una apnea entre estas edades, entre los 3 días y el año, es verle los antecedentes, si tiene antecedentes perinatales, si tiene antecedentes respiratorios, hospitalizaciones, retraso del desarrollo psicomotor, si es que hay muerte en algún hermano de forma prematura, un síndrome de muerte súbita en lactante en el hermano, alteraciones electrocardiográficas, etcétera, como antecedente, ¿ya? Y obviamente cosas que nos hagan sospechar maltrato, ¿ya? El maltrato también hay que tenerlo presente. Y luego de hacer la historia, hay que mirar en el examen físico distintos elementos, por ejemplo, ver las fontanelas, ver si es que no tiene hidrocefalia, buscar hemorragias al fondo de ojo, que las hemorragias al fondo de ojo nos pueden hablar de maltrato, la implantación en el oído, ver si tiene otitis media aguda, ver si tiene algún eh, estigma de infección respiratoria alta, la circunferencia cefálica, ya dijimos hidrocefalia, macrocefalia, retraso del desarrollo psicomotor, en general, un compromiso de estado general, ver los signos vitales, el color, ver si tiene equimosis, ¿cierto? Que nos hablarían también de maltrato, ver si tiene distensión abdominal, como en una enterocolitis necrotizante, ver si tiene soplos, murmullo pulmonar y todos los elementos respiratorios, en el fondo hacer un examen físico completo, ese es el concepto porque recuerden que va a ser BRUE solo si no encuentro ninguna causa después de la historia y el examen físico. Entonces busco meningitis, busco fiebre, la fiebre es súper importante porque recuerden que la inflamación y la infección produce prostaglandinas que inhiben el centro respiratorio. Entonces voy a ponerle mucho ojo a cualquier infección, no solo a las infecciones respiratorias, ¿ya? Aunque lo que yo vea en este paciente es que no está respirando. Si encontré la causa, hago el tratamiento específico de la causa y ya no es BRUE. Y si no encontré la causa después de historia y examen físico, entonces es BRUE, ¿ya? Menos de un año, menos de un minuto, etcétera. Que no encontré la causa y que tuvo cianosis, palidez, etcétera. Eso es BRUE, ¿ya? Entonces el BRUE lo divido en alto y bajo riesgo. El de bajo riesgo tiene más de 60 días de vida o 2 meses de edad y puede ser un prematuro, pero si tiene más de 32 semanas al nacer y tiene ahora una edad corregida de 45 semanas. Si no necesito RCP, si es el primer evento, también va a ser de bajo riesgo y se va a considerar de alto riesgo si no cumple con los criterios de bajo riesgo o si tenemos sospecha de maltrato, ¿cierto? Sería inmediatamente alto riesgo. Si tiene historia de síndrome de muerte súbita del lactante, en la familia también. Y si tiene alguna alteración respiratoria, una enfermedad asociada. Ya en el fondo yo siento que ya el alto riesgo se va más hacia otra definición, ya no es BRUE porque tiene sospecha según historia, pero bueno. El BRUE de bajo riesgo, lo que vamos a estudiar es una inmunofluorescencia para Bordetella pertussis, porque recordemos que el coqueluche puede producir apneas. Vamos a pedir un electro para encontrar arritmias o cualquier causa de este tipo y vamos a monitorizar por 4 horas, nunca más de 12, no es necesario. Vamos a monitorizar la saturación de oxígeno, ¿ya? Esa es nuestra forma de estudiar al paciente. Es lo que se ha demostrado que es suficiente en un paciente con un BRUE de bajo riesgo. Y le podemos enseñar a los padres RCP para que puedan estar tranquilos en su casa si les vuelve a pasar esto. Y enseñar también el dormir seguro con las cartillas de la cama de la cuna, que en el fondo tiene que ser una cuna dura, sin juguetes, sin cubrecama. En el fondo tiene que estar libre de elementos peligrosos. Puede dormir con chupete, eso se ha visto que disminuye el síndrome de muerte súbita del lactante. Evitar el colecho, el colchón duro, ¿ya? En el fondo, cuna individual y del paciente.
Nunca, nunca dormir con los papás, eso es peligroso. Y explicarle a los papás que es peligroso. Y bueno, cuando tengamos un BRUE de alto riesgo, lo vamos a hospitalizar por lo menos por 24 horas. Los exámenes que se hacen en este pacientito van a depender un poco del criterio también, pero va a ser un estudio completo, ya mucho más completo que el del BRUE de bajo riesgo. El monitor es continuo, más que la saturación también tengo que estar con electro, medir el flujo, monitorizar elementos de la apnea, que es lo que mencionamos al principio en la definición de apnea. ¿Ya? Y el estudio también tiene que ser focalizado a la posible causa que tenga el paciente, ¿ya? Laboratorio, electroencefalograma, electrocardiograma, radiografía de tórax, inmunofluorescencia para más virus respiratorios que solo la bordetela, que es una bacteria. Y bueno, según observación, si es que sospecho, no sé, reflujo gastroesofágico, videodilución, pH-metría, evaluación por otorrino, si es que sospecho alteración del sistema nervioso central, imágenes, ¿cierto? Recordemos que en los menores de 3 meses se hace eco cuando se está buscando alguna alteración del sistema nervioso central, como alguna hemorragia, por ejemplo. Buscar, no sé, anemia, si es que tiene apneas emotivas, glicemia, estudio completo. Ese es el concepto que hay que llevarse cuando el BRUE es de alto riesgo, ¿ya? Y el manejo claramente va a depender de la causa que yo encontré. Entonces hago el estudio completo, también puede ser orientado a las pistas que haya encontrado en la historia clínica y con eso voy a tratarlo de forma específica. Y si no encontré ninguna causa, lo que puedo indicarle al paciente es un monitor de casa, ¿ya? Para la casa. El monitor no va a disminuir el síndrome de muerte súbita del lactante, no va a servir para las apneas obstructivas y solo me va a servir para detectar apneas centrales y disminuciones de la frecuencia cardíaca, ya, porque me va a medir movimientos respiratorios y electro, ya. Así que no me va a comentar si es que hago una apnea obstructiva. ¿Cuándo voy a indicarlo? Cuando es de causa idiopática. Ya al final de este algoritmo, ¿no es cierto?, que no encontré la causa en un alto riesgo, cuando he tenido más de 2 episodios, cuando es un paciente que tuvo un episodio grave, que necesitó RCP, una cianosis que fue refractaria, si tiene enfermedades basales asociadas, si es un paciente que está usando ventilación como el CPAP u oxígeno domiciliario, o si el paciente tuvo un hermano con síndrome de muerte súbita. Y cada uno de estos elementos va a tener una indicación de hasta cuánto, ¿ya? Pero como les comentaba, el monitor nos va a ver los movimientos respiratorios, el electrocardiograma y va a tener una memoria para poder ir guardando todos los eventos y que después se midan una vez al mes, ¿ya? También se puede usar un saturómetro, que son aparatitos más chiquititos y pueden medir solo saturación y con una alarma de las de saturación. Y bueno, lo mínimo es que dure hasta 6 semanas. En los pacientes con factores de riesgo, en el fondo sin factores de riesgo, puede ser hasta los 3 meses de edad, hasta los 6 meses de edad si tiene factores de riesgo. Si es que tuvo síndrome de muerte súbita el lactante el hermano, voy a esperar hasta la edad en la que se murió el hermano. Si es que está con oxígeno o con ventilación, voy a esperar a que deje de usar el oxígeno y la ventilación. ¿Ya? Pero eso es básicamente el enfrentamiento a un BRUE de alto riesgo. Y eso era entre los 3 días y el año. Ya, esa es la conducta. Buscar el BRUE, el antiguo ALTE. Y más de un año nuestras causas pueden ser enfermedad por reflujo gastroesofágico, infecciones respiratorias, epilepsias, maltrato y otras como cardiopatías, enfermedades metabólicas, fármacos, etc. Son muchas, ¿ya? Pero eso les quería contar. Si se fijan es un algoritmo bien grande. Están full invitados a tener este esquemita si participan en la dinámica de Instagram. Y eso, para que me sigan en Instagram, obviamente suscríbanse al canal. Y eso, nos vemos en el próximo video.